Justamente acaban de habilitar el tratamiento de la redistribución de los ATN en el Senado de la Nación, 56 votos a favor, sobradamente los 2/3 de los votos, 8 votos en contra. Atención porque este es un dato, cuando se sancionó la ley, se dio la media sanción en su momento a la ley en el Senado, no había tenido, salvo el voto de Luis Juez, no había tenido votos en contra porque el resto de los legisladores, los senadores libertarios, se habían abstenido o se habían ausentado. Hoy hay 8 que votaron en contra de que el tema se trate, 56 votos a favor, de todas maneras es una mayoría amplísima que hace presumir que lógicamente se va a insistir con la ley en contra del veto del presidente Milei. Acaba de empezar el debate después de una larga discusión de cuestiones de privilegio que duró prácticamente una hora. En momentos más se va a distribuir la lista de oradores para una sesión que se presume va a durar varias horas. Si no me equivoco, y me confirmarán ustedes en el piso, 56 votos es el número que obtuvo cuando se sancionó la ley. 56-1, parece que fue el número. De esa manera, las voluntades, los votos se estarían repitiendo en el día de hoy para redistribuir los ATN vía coparticipación diaria y automáticamente. Pues que a mí, la verdad, honestamente, les digo, a mí me preocupa todo esto, porque lo que se empieza a notar que hay un malestar político muy grande. Pueden decir se avisoraba, se veía venir, lo que quieran, pero uno nota que hay un problema porque cada día se debilita más el poder presidencial. A mi juicio, por dos temas. Uno es por el poco valor de la palabra que ya tiene, y esto me parece que es muy difícil revertirlo, y el otro es porque está encerrado en un grupo mínimo, escuchando un grupo mínimo tipo el diario de Irigoyen, a un grupo muy chico, muy selecto, y hay un alejamiento de la realidad o del día a día de los argentinos mucho más profundo que antes. Lo cual potencia la crisis política que ya venía dándose y es peligroso. En todas partes. A mí todo esto me parece que tenemos que empezar a mirar, o la política también, empezar a mirar como qué va a pasar con la sociedad. Porque todo esto que hemos ahora disparado, Rigo País, esto, lo otro, que insisten con lo mismo, la foto ahora con los candidatos, ocupándose de la campaña, y la sociedad está cada vez más complicada. Y este ATN es lo que menos querían ellos, porque esto sí que es caro. Esto sí que es caro. Esto es caro de verdad. Sí, se está hablando de un 1% del PBI, es muy caro. Es muy caro. Es muy caro, un 1% del PBI. ¿Y cómo es la repartija con los 58-42? Claro. Chicos, se llega a esto por la falta de negociación política. No importa, pero igual hay otra variable que hay que tener en cuenta, que es, lo pongo sobre la mesa porque puede ser, economía, ¿lo va a llevar adelante por más que se revierta el veto? ¿Lo va a poner en la práctica? ¿Qué va a hacer con la ley de discapacidad? Promulgar, decís vos. Promulgar y ejecutar el incremento. Acordémonos que la ley de discapacidad, Guillermo Franco dijo, la promulgamos, pero no la reglamentamos. Claro, exacto, entonces no se lleva en la práctica. Es la nada misma. ¿Qué pasa si cuando la semana que viene tenga media sanción la ley de presupuesto universitario, la ley de emergencia pediátrica, de salud pediátrica, tampoco se reglamenta? ¿Qué es lo que pasa si los ATN no se distribuyen? Pero acá tenés un incumplimiento a la Constitución. Ahí va. O sea, convengamos, a ver. ¿Qué puede pasar, Antonio, en ese sentido? Hay un incumplimiento, se lo puede, emplazar a que lo haga, pero depende del gobierno. ¿Quién emplaza? En general. El Congreso, y puedes, con un amparo en la justicia emplazarlo. Lo que pasa es que, a ver, no hay delito, lo que es un incumplimiento constitucional. Entonces es muy complicado. Si uno repasa en los últimos años, no voy a decir en los últimos gobiernos, te digo, en los últimos 20 años hay un montón de leyes que después no se promulgaron, no se reglamentaron y se sabía que no iban a llegar a la justicia. El problema ahí, yo, como lo que vos marcás, Marcos, principalmente creo que la realidad se empieza a imponer. O sea, justo se trata de temas sensibles que le golpean directamente a la sociedad. Entonces vos me decís, ¿nunca se hizo eso? No, sí se hizo. Un montón de gobiernos, desde que yo era cronista, que iban, sancionaban las leyes en el Congreso y después nadie ni las promulgaba ni las reglamentaba. O las promulgaban y no las reglamentaban. Claro. Sí, o sea, eso sucedió y es un mecanismo que se viene dando y no pasó nada. Se cajonean, pero se le dice. Justamente en este sentido, yo creo que acá toca puntos sensibles. De hecho, está Bernardo, que ha ido muchas mañanas a Landis a conversar con la gente, en el que la realidad se te impone de manera social. Sí, pero ojo, hay algo que se te muestra y que el sol no se puede tapar con la mano, que es la realidad. Yo te lo entiendo, Diana, pero ojo,
que el rumor o la versión es cada vez más fuerte de que no hay recursos, no hay fondos que argumenten de dónde van a salir, no se va a aplicar. Bueno, el costo puede ser en octubre en las urnas. Ojo con esto, porque siempre también las urnas hablan. De nuevo, yo insisto mucho con esto, el gobierno se vanagloriaba de que estaba haciendo el mayor ajuste de la historia universal, lo decía así, sin consecuencias sociales. Eso era mentira, lo sabíamos en ese momento, lo sabemos ahora porque además lo estamos viendo. Las consecuencias sociales son estas, no son solo sociales, son políticas también. No hay manera de evadir las consecuencias de tus acciones, nunca sucede. No, y después hay que ver cómo hablan las urnas en ese sentido. Che, quiero aprovechar que está Bernardo Maniago ahí también, para que nos cuente un poco el ambiente. ¿Qué es lo que se respira también en el Senado de la Nación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se dice en los pasillos? No, a ver, hay un grupo de legisladores de La Libertad Avanza que son el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, Atauche, el jefe de bloque, que en la sesión anterior, cuando se trató el proyecto de ley, se habían abstenido, habían estado ausentes, o sea, ni siquiera ellos habían votado a favor del gobierno, y que hoy, perdidos por perdidos, van a votar en contra de la ley. Pero es algo prácticamente anecdótico porque el Senado va a insistir con toda la fuerza con la ley, ¿no? Bueno, de hecho ya la habilitación del tema alcanzó 56 votos, con lo cual, bueno, es prácticamente un hecho que en un rato más, después de los discursos se va a aprobar la ley, ¿no? Y bueno, hay una especie de chicaneos, recién lo escuchábamos a Mayance reclamándole a Tauche que se constituyan las comisiones y preguntándole si le tiene que pedir permiso a Expert para constituir las comisiones, las chicanas propias del juego político. Lo que sí es una realidad y que es algo realmente extraordinario que por lo menos no hemos visto en las últimas décadas, yo diría, es que el Congreso Nacional, en este caso el Senado de la Nación, insista de esta manera y reiteradamente en contra de un veto del presidente de la Nación. Y además, eso sumado a la voluntad de los gobernadores, en el día de hoy, que están imponiendo la modificación del régimen de coparticipación porque es una enorme masa de recursos. Lo decíamos más temprano, los ATN que el gobierno se guarda porque solamente reparte algo de lo que recauda, suponen a números del año pasado 1 billón de pesos, 1 millón de millones, lo cual es una suma de dinero realmente muy importante. Gracias, Bernardo.